Buenos días y bienvenidos a esta actividad científica en el contexto de la situación sanitaria actual. Sin duda alguna se hace importante el cumplimiento de los esquemas de vacunación, particularmente durante el primer año de vida. Y para tal fin, hoy tengo el placer de conversar con tres expertas que nos expondrán el rol que tiene la prevención de la enfermedad neumocócica, la enfermedad diarreica, específicamente por el rotavirus, y la enfermedad meningocócica. Para tal fin, a mí me gustaría entonces introducir a las expositoras que participarán con nosotros en este simposio. Me gustaría introducir a la doctora Patricia Zurieta. La doctora Patricia Zurieta es licenciada en medicina por la Universidad de Quito de Ecuador. La doctora Patricia Zurieta también es farmacóloga y actualmente es directora global para la vacuna contra el neumococo de GlaxoSmithKline. Con nosotros también contamos con la doctora Yolanda Cervantes. La doctora Yolanda Cervantes es infectóloga pediatra egresada de la Universidad Autónoma de México, y la doctora Yolanda Cervantes ha tenido la oportunidad de participar en el desarrollo clínico de algunas vacunas, incluyendo la vacuna contra el virus del papiloma humano, el herpes zóster y la vacuna contra el rotavirus humano, tema del cual la doctora Yolanda nos va a conversar el día de hoy. Y contamos también con la presencia de la doctora María Gabriela Graña. La doctora María Gabriela Graña es directora médica de área, y la doctora Graña tiene una amplia experiencia también en cuanto al desarrollo clínico, particularmente de las vacunas contra el meningococo. Y pues para nosotros es un honor tenerlas a ellas en esta actividad científica, ¿no? Entonces ahora a mí me gustaría, sin más preámbulos, preguntarle inicialmente a la doctora Patricia Zurieta y después a la doctora Yolanda Cervantes, desde el punto de vista científico, ¿cuáles serían los objetivos de un programa de vacunación contra el neumococo y contra el rotavirus en un programa nacional de inmunización? Patricia. Bueno, primeramente, gracias por invitarme a hablar en este congreso tan importante en Colombia. Desde el punto de vista de salud pública, yo diría que el mayor impacto de las vacunas neumocócicas conjugadas vienen de la prevención de enfermedades no invasivas como las neumonias, sabiendo que aún la mortalidad y hospitalización en niños menores de 5 años es aún muy alta globalmente debido a la neumonía. Y claro, también la prevención de la otitis media, que es una enfermedad muy frecuente en niños muy jóvenes y que es muy importante porque está asociada con el uso indiscriminado de antibióticos y aún más importante porque está asociada con el desarrollo de la resistencia a los antibióticos. Y claro, también por la prevención de las enfermedades neumocócicas invasivas, como sabemos, muy severa la meningitis, la sepsis, la bacteriemia, que aunque son muy severas, pero hablando de una manera general, conllevan a una mortalidad muy alta de los niños muy jóvenes o muy pequeñitos, pero sabemos que por suerte son menos frecuentes. Por eso yo diría que el objetivo global del programa de vacunación es la prevención de todo el espectro de la enfermedad neumocócica, yendo desde la más severa, pero como hemos dicho, la menos frecuente, como la enfermedad invasiva, hasta las más frecuentes, como la neumonía y la otitis media. Estos objetivos se han demostrado en estudios observacionales de efectividad y de impacto de las vacunas neumocócicas conjugadas después de que estas han sido
utilizadas masivamente en los programas de vacunación en los países. Pero quizá más importante es recalcar que estos objetivos se han demostrado en un solo estudio que se realizó con Synflorix, la vacuna de GSK, y este fue un estudio aleatorio controlado realizado en Finlandia, donde se demostró una efectividad de Synflorix para los diferentes síndromes que los he mencionado de la enfermedad neumocócica, como se observa aquí en este slide, y como se demostró también una efectividad, como vemos aquí, una efectividad muy alta para la enfermedad invasiva, que es confirmada por laboratorio, que como se ha dicho antes, es poco frecuente, pero es muy severa, que conlleva la muerte. Tenemos una efectividad muy alta del 94%. Y vemos que para neumonias y para las cirugías del tubo auditivo, como vemos en las segundas líneas, que representan en su generalidad episodios de otitis media complicadas, que yo pienso que muchos han visto esto, y recurrentes, otitis medias complicadas, recurrentes, tenemos una efectividad proporcional menos elevada. ¿Por qué? Porque estos síndromes son diagnosticados clínicamente, pero sabemos que debido a su gran carga de enfermedad, como son la neumonía y la otitis media, el impacto a nivel poblacional es mucho mayor. Y quizá también una mesura, una manera de mesurar indirectamente la efectividad contra la otitis media es la reducción de las prescripciones de antimicrobianos, como miramos que también se demostró con Synflorix. Estos son datos muy importantes debido al uso indiscriminado, como hemos hablado ya, de antimicrobianos o de antibióticos, y al desarrollo de la resistencia antimicrobiana a los antimicrobianos o antibióticos, lo que se ha convertido, como lo ha recalcado o lo ha subrayado la Organización Mundial de la Salud, que se ha convertido ya en un problema mundial, en un problema a nivel global. En resumen, en un solo estudio se ha podido demostrar la efectividad de Synflorix para todos los síndromes de la enfermedad neumocócica, que son realmente los objetivos primarios de los programas de vacunación con las vacunas neumocócicas conjugadas. Muchas gracias, Patricia. Y Yolanda, ¿cuál podría ser la importancia de vacunar entonces contra el rotavirus dentro de un programa nacional de vacunación? Y bueno, muchas gracias, Javier. Además, permítanme decirles que es para mí un honor estar el día de hoy pues compartiendo con nuestros colegas también de Colombia, así que muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Y si vamos a los objetivos de vacunación contra rotavirus, creo que es importante destacar o recordar que rotavirus es la causa más frecuente de diarrea grave con deshidratación en los lactantes y que prácticamente es un virus muy democrático. Prácticamente todos los niños se pueden infectar antes de los 5 años de edad. Y también una de las características de rotavirus es que es altamente contagioso, y esto es porque también tiene esta característica de que en 1 gramo de heces se pueden eliminar hasta 1 trillón de partículas y solamente requieres 10 para poderte contagiar, ¿no? Para que se puede contagiar un bebé. Entonces, es una enfermedad contagiosa, es muy frecuente, causa complicaciones graves que pueden incluso llevar a la muerte, es la principal causa de diarrea grave, puede sobrevivir en las superficies durante horas y también, pues, se suma a otras acciones preventivas, por ejemplo, el lavado de manos, el uso de agua potable, el tratamiento oportuno, pero definitivamente la vacunación es la pieza clave para reducir tanto la enfermedad grave por rotavirus como sus complicaciones y las muertes por rotavirus. Entonces, es por eso que entra dentro de un objetivo primordial.
Y ahorita empezamos a presentar los primeros datos o los primeros datos que se conocen ya. La vacunación contra rotavirus tiene ya más de 15 años y hay una historia muy hermosa que contar acerca del impacto que ha tenido, cuál es la importancia de vacunación, cómo ha disminuido en este caso las hospitalizaciones. Aquí les estoy mostrando hospitalizaciones por enfermedad diarreica tras la vacunación contra rotavirus en diferentes países, como Estados Unidos, arriba del 50%, como en México, cercano al 50%, Reino Unido, Brasil, Australia, Sudáfrica. ¿Cuál es el mensaje más importante? Vacunamos para disminuir, con el objetivo de disminuir la diarrea grave y sus complicaciones, para reducir las hospitalizaciones y la muerte por gastroenteritis por rotavirus, y también reducir los casos de gastroenteritis por rotavirus. Así que los dejo con esta imagen que realmente habla del impacto de la vacunación en la disminución de las hospitalizaciones. Gracias, Javier. Excelente, Yolanda. Patricia, a mí me gustaría que nos hablaras un poco o nos podrías tal vez actualizar con respecto al programa de vacunación contra el neumococo a nivel mundial. ¿Tenemos realmente datos que demuestran que las vacunas conjugadas contra el neumococo han impactado la carga de la enfermedad? Sí, si me pasas la diapositiva que quería presentar. Sí, mi equipo del proyecto hizo un análisis sobre el impacto global de las VPCs en la enfermedad neumocócica invasiva global en niños menores de 5 años, y es lo que estoy presentando en esta gráfica aquí. Utilizaron datos de varios países con sistemas de vigilancia robusto que tienen o que utilizan Synflorix o PCV13 en su programa de vacunación, lo que nos permite, en cierto grado, la comparación indirecta del impacto de estas dos vacunas. Aquí en la gráfica que estoy presentando, cada burbuja representa un país. El tamaño de la burbuja representa el número de casos y el centro de la burbuja hacia el axis vertical representa la incidencia de la ENI global, de la enfermedad neumocócica invasiva global. En el primer cuadrante se ve la incidencia de la ENI y el número de los casos de la ENI global antes de la introducción de ninguna vacuna neumocócica conjugada en los países. Lo que podemos mirar aquí es una diferencia clara entre el número de casos entre los países, lo que no nos puede llamar la atención mucho, porque obviamente hay mucha diferencia a nivel poblacional y grandes países y pequeños países, entonces no nos puede llamar mucho la atención. Lo que sí es más importante recalcar, en realidad, es que hay una diferencia muy grande, obviamente, también entre la incidencia de la ENI global entre los diferentes países. Lo que vemos en el siguiente cuadrante, en el segundo cuadrante, es que hay una disminución de la ENI global, tanto en el número de casos como en la incidencia, cuando se introduce la vacuna 7-valente. Y vemos que la diferencia entre los países disminuye. Para luego de la introducción de la 10-valente o Synflorix y la PCV13 en los diferentes países, terminan en un rango muy similar de incidencia entre los países. Lo que este estudio demostró es que básicamente después de la introducción de la segunda generación de las vacunas, la 10-valente y la 13-valente, independientemente del uso de cualquiera de estas vacunas, la incidencia de la ENI global termina al mismo nivel o en rangos muy similares en los países que se analizaron. Claro, este estudio es una comparación indirecta con datos de diferentes países, que puede resultarse sesgada debido a diferentes
factores propios de cada país, por ejemplo, práctica médica, sistemas de vigilancia, que hemos elegido países con una buena vigilancia. Pero un estudio comparativo que se podría llamar head to head, o con un head to head en inglés, o cabeza para cabeza, para PCV13 y PCV10 no existe y no se podrá hacer hasta ahora ya, pero en Suecia es un país muy bien desarrollado, tanto en su sistema de vigilancia como en su sistema de salud. Se pudo realizar este tipo de estudio comparativo. En Suecia, en el 2009, se introdujo la vacuna 7-valente y luego cada provincia pudo pasar o pudo escoger si cogía la 10-valente o la 13-valente. Entonces, al final, el medio país terminó utilizando la 10-valente y el otro medio país terminó utilizando la 13-valente. Otras provincias pudieron cambiar entre una y otra. Lo que Suecia decidió es hacer un análisis comparativo de la ENI global, sobre todo en niños pequeños, para ver si es que había una diferencia de impacto en la ENI global entre las regiones que utilizaban la PCV10 y entre las regiones que utilizaban la PCV13. Lo que se observó es que al analizar la incidencia de la ENI global, no se observó una diferencia de impacto entre las regiones que utilizaban PCV10 o Synflorix o PCV13. Debido a este estudio comparativo, que fue muy importante para Suecia, se decidió cambiar la vacuna y ahora toda Suecia utiliza una sola vacuna. En vez de utilizar cada provincia una vacuna u otra, pues se cambió a nivel nacional y ahora se utiliza desde el 2019 solamente Synflorix. ¿Por qué? Porque no hubo una diferencia de impacto entre las provincias que utilizaban una vacuna y otra. Entonces, eso es lo que te puedo contar sobre el impacto global de las vacunas. Gracias, Patricia. Muy interesante. Yolanda, con respecto al tema de rotavirus, Latinoamérica ha sido una región muy exitosa vacunando contra esta enfermedad. ¿Cómo podríamos resumir esta experiencia del uso de la vacuna? Sí, bueno, gracias, Javier. Creo que rotavirus, el desarrollo de la vacuna contra rotavirus, es un gran ejemplo de los grandes proyectos y las cosas que podemos lograr en nuestra región, en Latinoamérica, ¿no? Rompió muchos paradigmas en el mundo de la vacunación y ahorita escuchamos mucho acerca de desarrollos acelerados, pero digamos, este es un buen ejemplo de un antecedente de una vacuna que tuvo un desarrollo acelerado, que permitió la participación en investigación clínica de muchos países de nuestra región, ¿no? Incluido Colombia, México, Brasil, etcétera, pero que además, pues esto identificó que teníamos los centros, los investigadores, la capacidad para hacer investigación clínica de alto nivel, digamos. Esto fue muy, muy importante para la región. Y esto permitió también el que hayamos participado con, pues, prácticamente este primer estudio de eficacia y seguridad que se hizo en la región en más de 63,000 niños, reclutados en un periodo de 6 meses y seguidos durante 2 años. Y esto nos permitió tener los primeros datos de seguridad y de eficacia de la vacuna y llevar un registro también primeramente en nuestra región, ¿no? Ahora estamos escuchando mucho alrededor de registros, que si registro de emergencia o registro real. En este caso fue el primer registro completo en el mundo que se hizo en nuestros países, en México y en República Dominicana. Y esto también demostró que podíamos ser primeros también en registros y no teníamos que esperar a que se registrara en otro país o en Europa o en Estados Unidos para que se pudiera hacer en nuestra región. Y esto llevó
pues también con mucho orgullo les comparto que a mi hijo fue el primer niño vacunado en el mundo contra rotavirus, gracias a que se registró primeramente en México. También su hermano recibió la vacuna, porque pues esto tiene que ser equitativo, ¿no? Pero solamente por ser el primero, esto fue, pues, nos llena de gran orgullo y se los comparto porque es una experiencia muy linda haber participado en el desarrollo de la vacuna y poderle poner la primera vacuna comercializada a mi hijo. Todavía no termino, si me regresas la anterior, Javier. Un punto importante que hablamos es el tema de la universalización de las vacunas. Y aquí quiero destacar y recordar que en el pasado, para que nos llegaran nuevas vacunas a nuestra región, a nuestros países, podían tardar varios años. Gracias a que el desarrollo se hizo en la región, permitió que en un periodo de 3 años, a partir del estudio fase 3, se pudiera incluir como vacunación universal en países como Brasil, Panamá y posteriormente en México. Y en este momento, pues prácticamente toda la región de Latinoamérica tiene vacunación contra rotavirus, ¿no? Después, otro factor importante por los antecedentes de la vacunación contra rotavirus, que no es por su predecesor, que era Rotashil, que no es motivo de la conversación en este momento, pero se había identificado un riesgo potencial relacionado con invaginación intestinal. Por eso fue muy interesante o muy importante implementar una vigilancia posterior a la implementación y se realizó el estudio más grande de vigilancia y seguimiento de 1.5 millones de niños seguidos durante 3 años. Este estudio se hizo en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y permitió confirmar el perfil de seguridad de la vacuna contra rotavirus, en este caso Rotarix. Y definitivamente el impacto que ha tenido esto en la salud pública, si me pasas la que sigue, ahora sí. En este caso, pues previamente les presenté datos de hospitalizaciones. Aquí vamos a hablar del impacto en la reducción de mortalidad por diarrea en América Latina, también muy cercanos al 50% en los diferentes países como México, como Brasil, como Panamá, ¿no? Entonces, nuevamente datos pues que sustentan la importancia de los programas de vacunación y la importancia de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo desde nuestras trincheras, los que la aplicamos en el consultorio, los que estamos hablando de la vacuna, los que desarrollamos la vacuna, etcétera, ¿no? Así que, pues felicidades para todos los involucrados. ¿Me pasas la que sigue? Gracias. Sí, básicamente, Yolanda, interesante la experiencia de la vacunación en Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo el impacto que ha tenido su aplicación en la población infantil. Patricia, uno de los desafíos de la vacunación contra el neumococo es que a la fecha ninguna de las vacunas conjugadas contra el neumococo actualmente licenciadas ha logrado eliminar el serotipo 19A. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Ya, ¿me puedes dar? Ya, ok. Para responder esta pregunta, primero miremos cómo se evalúa el impacto global de las vacunas neumocócicas conjugadas. Para esto yo siempre utilizo este esquema, me ayudo de este esquema. La primera barra de este esquema, la barra hacia la izquierda, representa la carga de la enfermedad neumocócica total antes de la introducción de ninguna vacuna, obviamente de ninguna vacuna neumocócica conjugada. Cuando se introduce la vacuna, de una vacuna neumocócica, ¿qué es el primer efecto que esperamos? ¿Qué es lo primero que observamos? Es la reducción de la enfermedad, que es la segunda barra, la enfermedad causada por los serotipos que están contenidos en la vacuna, o lo que podemos llamar la efectividad de tipo vacunal. Entonces vemos que la barra baja, esto es lo que se reduce la enfermedad. A esto se debe sumar la protección cruzada, o que es la enfermedad que se reduce por los causada por serotipos relacionados
que están relacionados con serotipos vacunales. Ejemplos de esto tenemos el 6A, que incluso se ha visto con la 7 valente, el 19A, que se ha visto con Synflorix, y ahora que más recientemente hemos escuchado el 6C con la PCV13. Ahora, con el uso prolongado de las VPCs en los programas de vacunación, se inicia lo que llamamos el fenómeno de la enfermedad de reemplazo, que básicamente es la enfermedad causada por serotipos no vacunales. Y esto sucede con todas las VPCs. Los serotipos vacunales desaparecen, más los serotipos relacionados, y aumentan la enfermedad causada por serotipos no vacunales. ¿Cuál es el resultado final? Es el impacto global. Y esto está representado por la última barra o la barra hacia la derecha. Entonces, esa es la reducción neta de la enfermedad neumocócica debido a las VPCs. Y esto es cómo se evalúa en general todo el impacto de todas las VPCs. Pero obviamente esto es mucha teoría. Pero para dar un ejemplo, y muchas gracias por pasarme al siguiente slide, para dar un ejemplo más concreto, miremos nuevamente el estudio de Suecia. Nuevamente, Suecia primero introdujo la 7 valente, como ya les he explicado. Luego, cada provincia pudo elegir entre la 10 o la 13 valente. Resultado es que la mitad del país utilizaba la 10 valente y la otra la 13 valente. El análisis del impacto de las dos vacunas en la ENI global mostró que no hubo diferencias, como ya les expliqué la vez anterior, en el slide anterior, no diferencias significativas del impacto entre las dos regiones. La una que utilizaba la PCV10, que aquí está representada en los gráficos en el gráfico de la izquierda, o la PCV13 representada en el gráfico de la derecha. A pesar, y aquí viene la analogía con el esquema que hemos visto en el slide anterior, a pesar de que hubo variaciones en la distribución de serotipos. Me explico y lo que quiero decir es que en las regiones que han utilizado la PCV13 hubo más prevalencia de ciertos serotipos, y en las regiones de Synflorix otros serotipos diferentes, a lo mejor que los que están en PCV13, resultaron más prevalentes. Pero el resultado final es que no hubo diferencia en el impacto global de la ENI. Como vemos aquí, nuevamente, hubo un 73% de disminución de la ENI global en las provincias que utilizaron Synflorix versus 70% de disminución en la ENI global en las que utilizaron PCV13, con que no hubo una diferencia estadística. Este estudio es un ejemplo para demostrar la importancia de evaluar el programa de las vacunas neumocócicas conjugadas basándose en el impacto global de la enfermedad neumocócica. Espero haber podido responder la pregunta. Sí, muchas gracias, Patricia. Independientemente del uso de la vacuna, es evidente que sigue habiendo enfermedad residual por el serotipo 19A en el contexto sueco, tal vez un tanto más prevalente en los condados donde se usó Synflorix versus los condados donde se usó PCV13. Sin embargo, en los condados donde se usó PCV13 hubo más enfermedad producida por los tipos no vacunales, exacto. Y cuando evalúas todo en su contexto, te das cuenta que el impacto sobre la carga global de la enfermedad por neumococo fue prácticamente el mismo, tanto en los condados donde se usó Synflorix como en los condados donde se usó PCV13. Y es por eso que han cambiado la vacuna, sí. Exacto, exacto. Muchas gracias, Patricia, muy interesante. Yolanda, me gustaría un poco hacerte esta pregunta, ¿no? En el reto de la importancia de la vacunación contra el rotavirus, ¿es la protección temprana y el cumplimiento de esquemas tal vez un aspecto fundamental? ¿Podrías tal vez hablarnos un poquito con respecto a eso? Claro que sí, Javier. Bueno, creo que también me voy a regresar un poquito
al contexto del desarrollo clínico de la vacuna y lo que se hizo antes de desarrollar la vacuna contra rotavirus en nuestra región. Lo primero es que teníamos que conocer cuál era la epidemiología, cómo se comportaba tanto la diarrea como la invaginación intestinal por el antecedente de RotaShield y esta relación temporal con invaginación intestinal. Entonces, lo que hicimos fue una investigación epidemiológica en diferentes países que arrojó la siguiente información. Primero, aprendimos que en Latinoamérica los niños se infectan por rotavirus a edad temprana y que incluso tan temprana como los 2 meses, y hay un pico, digamos, entre los 2 meses y los 2 años. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que con un esquema y una protección temprana, si tú puedes aplicar el esquema tempranamente a partir de las 6 semanas y terminarlo a las 10 semanas con 2 dosis de la vacuna, te va a permitir realmente proteger a los niños de que no sufran estos casos de gastroenteritis que ya vimos que sí ocurren desde temprana edad en nuestro país y que se pueden prevenir a la vacunación. Y esto hace una diferencia también con los cumplimientos de los esquemas. Obviamente un esquema de 2 dosis puedes terminarlo tempranamente a las 10 semanas. Para un esquema de 3 dosis tendrías que esperar mínimo hasta 14 semanas. Entonces realmente tienes un periodo de ventana donde puedes proteger mejor a los niños con 2 dosis. Más tempranamente, ¿no? Protección temprana. El otro punto que también aprendimos, y esto es algo que en la investigación clínica de las vacunas existentes en este momento registradas, sabemos que el riesgo de invaginación intestinal 7 días después de la primera dosis de la vacuna fue confirmado también para las 2 vacunas, aunque el riesgo es bajo y siempre el beneficio de la vacunación es por más comparado con el riesgo de tener una invaginación intestinal. Definitivamente todas las medidas de seguridad, de compartir la información con los padres y los pediatras de esto para el seguimiento posterior a los niños, aclaro, es un riesgo bajo posterior a la primera dosis, generalmente disminuye aún más después de la segunda dosis, pero es algo que hay que mencionarlo también desde el punto de vista de cuidado, de pediatría, de aplicación de vacunas. Y si me pasas la que sigue, Javier, cómo se traslada esto desde el punto del beneficio de vacunar tempranamente. Si vacunamos tempranamente, este pico de invaginación natural que les mencionaba, que teníamos que conocer cómo se comporta invaginación intestinal en nuestro país antes de la vacunación. No había iniciado la vacunación contra rotavirus, se hizo el estudio epidemiológico y aprendimos que los niños en promedio se están invaginando entre los 5 y los 7 meses, incluso más temprano de lo que los libros de pediatría dicen que sería un niño eutrófico alrededor de los 8 meses, generalmente el sexo masculino. Esto no. En nuestra región, el pico de invaginación intestinal, digamos de manera natural, no con vacunación, se da alrededor de los 5 o 6 meses. Y es por eso que también es importante vacunar tempranamente para alejarte de este pico y que no haya una confusión o una mala interpretación en el caso de que haya una reacción a la vacuna, ¿no? Entonces, definitivamente, también vacunar tempranamente nos ayuda a que no tengan las diarreas que pudieran tener si no los vacunamos tempranamente y también alejamos de este pico de invaginación intestinal natural. Cuando hablamos de cumplimiento de esquemas, si me pasa la que sigue, ahí sí ahí quiero destacar pues varios aspectos importantes, pero para ello les comparto, este es un estudio que se realizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social en una base de datos de niños vacunados. México ha utilizado las 2 vacunas en su programa de vacunación universal. En este momento volvió desde el 2019 a utilizar Rotarix en un esquema de 2 dosis, pero permite la utilización de las 2 vacunas, la comparación en términos de cumplimiento de esquemas. Entonces, revisaron bases de datos de niños que habían recibido
ya sea Rotarix y Rotatec, y lo que se observó es que sí hay un claro beneficio de un esquema de 2 dosis versus 3 dosis en términos de cumplimiento de esquema. En algunas regiones, aquí vemos el país dividido por regiones, pero decirles que realmente la corte de niños en México es de más de 2 millones de niños, ¿no? Entonces, realmente esto vemos que sí tiene un impacto, a veces incluso de entre un 70 a un 90%, diferencias muy importantes variando por región, pero sí, el beneficio de completar esquema tempranamente y con 2 dosis permite un mejor cumplimiento del esquema y también en mejor tiempo. Gracias, Javier. Muchas gracias, Yolanda. Gabriela, hablemos un poco entonces de la enfermedad meningocócica, cuál es su importancia y por qué a esta altura es difícil decir si la sobreestimamos o la subestimamos. Muy bien, gracias Javier, gracias por la invitación a los organizadores del Congreso. Y vamos a hablar de enfermedad meningocócica. Las doctoras que hablaron antes se concentraron en neumococo, en rotavirus, y nosotros vamos a hablar de meningococo, una enfermedad rara porque no es tan frecuente, pero es una enfermedad impredecible. Y es una enfermedad que clínicamente comienza con síntomas totalmente inespecíficos. Los síntomas tempranos en general sugieren una enfermedad leve, una enfermedad viral, y muchas veces a los pediatras nos genera un desafío el diagnóstico de esta enfermedad. El problema es la evolución rápida y tórpida que tiene esta enfermedad, porque sin tratamiento, en 9 a 15 horas, empiezan los síntomas típicos de la enfermedad y fundamentalmente quiero marcar esta erupción hemorrágica que todos los pediatras siempre vamos a buscar, pero que empieza 9 a 15 horas después que comenzaron los síntomas. Y es cuando la enfermedad ya está progresando, porque esas erupciones hemorrágicas son émbolos sépticos en los capilares terminales. Entonces ya estamos en el momento de comenzar con el shock séptico, por eso vemos estas manos y pies fríos, y rápidamente la neisseria se multiplica en el torrente sanguíneo, y entre las 16 y las 24 horas, y el tiempo promedio de hospitalización son 19 horas, ahí aparecen los síntomas típicos ya de una enfermedad invasiva por meningococo. Y si haces otro clic más en la diapositiva, otro más, vamos a ver que 1 de cada 10 niños que presentan esta enfermedad va a fallecer, tiene una letalidad alta. Y finalmente tiene una morbilidad alta, porque es una enfermedad que en los sobrevivientes, en el 25% de los sobrevivientes, es decir, 1 de cada 5 sobrevivientes va a tener algún tipo de secuelas, que puede ser una insuficiencia renal, un daño cerebral con convulsiones, pérdida de alguna de las extremidades, por esto que yo te decía de estos émbolos en los capilares terminales que puede llevar a necrosis de dedos, pies y amputaciones, lamentablemente, o sordera. Resumiendo, es una enfermedad de difícil diagnóstico, con una letalidad alta y una morbilidad con secuelas alta. ¿Y quisieras hacer algún comentario general con respecto a la vacunación, por ejemplo? ¿Podrías mencionar desde tu punto de vista cuál es la edad ideal para vacunar? Mira, Javier, para conocer cuál es la edad ideal para vacunar, uno debe conocer un poco la epidemiología de donde uno está ejerciendo la profesión. Y en el caso de Colombia, vuelvo a repetir, es una enfermedad poco frecuente. Si ustedes ven en la población general, la incidencia de enfermedad meningocócica, que es la columna del medio, la primera es Haemophilus, después vemos meningococo y después vemos neumococo. Van a ver que la incidencia global es 0.09 casos por 100.000 habitantes. Pero si nos concentramos en el lactante, y fundamentalmente, hazle un clic, Javier, en el menor de 1 año, esta incidencia es de
2.38 casos por 100.000 habitantes. Entonces, no es despreciable, y allí es donde nosotros tenemos que concentrar nuestros esfuerzos de vacunación, en el lactante. Primero, porque es el individuo que más incidencia de enfermedad meningocócica tiene en Colombia y en todo el mundo. Y segundo, porque el lactante, por el hecho de ser lactante, es un inmuno inmaduro, y como la Neisseria necesita de un complemento actuando fuertemente para bloquearla en el torrente sanguíneo, el lactante tiene inmadurez de su complemento y lo hace más susceptible. Si haces otro clic, veremos que entre el año y los 4 años de la enfermedad meningocócica en Colombia es realmente bajo. Por eso, si yo vacuno después del año, llego tarde. Tengo que vacunar antes del año y antes de los 9 meses, porque la enfermedad se concentra en lactantes. Y esta diapositiva es para mostrarte los 0 grupos, porque volviendo a la vacuna, la enfermedad meningocócica va cambiando los 0 grupos, año a año y en diferentes lugares del mundo. Y como puedes ver en Colombia, siempre tuvimos predominancia de B en el año 2010, 2011, 2012, pero a partir del 2015 en adelante, el predominante es el serogrupo C. Y contamos en Colombia con vacunas que cubren A, C, W, Y. ¿Por qué es importante estos 4 serogrupos? Porque si tú te fijas, en el 2019, los predominantes fueron casi en un 70% de los casos C, Y y algunos casos de W, siendo el B también predominante, pero por ahora no tenemos vacuna para B en Colombia. Interesante. Y bueno, tú realmente tienes mucha experiencia con la vacuna Membeo de GSK. ¿Podrías explicarnos por qué debemos vacunar con esta vacuna desde los primeros meses de vida y cuál es la experiencia en vida real que tenemos con esta vacuna? Gracias, Javier, por la pregunta. Al igual que Yolanda, como Yolanda explicó, GlaxoSmithKline ha desarrollado vacunas en Latinoamérica y Membeo no fue la excepción. Membeo tiene una historia de 10 años. Ustedes habrán visto en mi disclaimer al principio que yo trabajé en Novartis y nosotros hicimos uno de los estudios pivotales de Membeo en Colombia. Colombia fue un país clave para la aprobación de Membeo en lactantes por la FDA. Hicimos este estudio con el doctor Pío López en Cali, donde vacunamos a lactantes desde los 2 meses y demostramos que realmente en la población de lactantes, Membeo es segura y es una vacuna eficaz. Así que tenemos más de 35 estudios clínicos, no solamente hechos en lactantes, también hechos en niños entre 2 y 10 años de edad, en adolescentes y en adultos hasta los 55 años, aunque tenemos algunos datos en mayores hasta 65 años. Esta cantidad de estudios se hizo en 18 países diferentes, y como les explicaba la doctora Yolanda, es muy importante conocer qué pasa con chicos de nuestra región. Insisto, uno de los estudios pivotales hechos entre Colombia y Argentina. Tenemos en este momento más de 58 millones de dosis distribuidas de Membeo, por lo cual podemos asegurar que el perfil de seguridad de Membeo se mantiene y es consistente con los hallazgos que hemos tenido en los estudios clínicos. Y además tenemos la posibilidad de reconocer que Membeo ha sido incluida en 2 calendarios a nivel mundial, en 2 programas nacionales de inmunización. El primero fue Argentina, que la incluyó en lactantes desde los 2 meses, desde los 3 meses de edad en realidad, porque Argentina vacuna 3 meses, 5 meses y después del año la dosis de refuerzo, y en el programa de Suiza, que vacuna a niños a partir de los 2 años de edad. Todavía no tenemos resultados de impacto en estos programas, pero sí tenemos resultados de la vida real. Páseme la próxima diapositiva, por favor, y te voy a responder tu pregunta de resultados de la vida real. Y esto ha sido hecho en fuerzas militares en Corea. Ustedes saben que las fuerzas militares
sobre todo por la forma en que conviven, son susceptibles a tener brotes de enfermedad meningocócica. Y de hecho, Colombia tiene claros ejemplos de brotes de enfermedad meningocócica por serogrupo C, por serogrupo W en fuerzas militares. Este estudio, hecho en la vida real, demostró que en un programa de vacunación de Fuerzas Armadas de Corea hubo una reducción del 88.24% en la incidencia de enfermedad meningocócica. No hubo ninguna muerte y se comparó con cohortes anteriores, 4 años pre-vacunación entre el 2008 y el 2012, y no hubo ningún caso ni por A, ni por C, ni por W, ni por Y. Ninguno de estos 4 grupos se observó enfermedad. Tiene un efecto directo sobre ACWY. Y también se vio duración de la protección hasta 2 años. Un efecto directo, pero también un efecto indirecto, porque sabemos que el adulto joven y los adolescentes son portadores de la Neisseria meningitidis en la nasofaringe. Y todas las vacunas polisacáridas conjugadas tienen la capacidad de eliminar la aportación, así que Membeo, como todas las otras vacunas meningocócicas conjugadas, tienen un efecto directo de protección en la población vacunada y un efecto indirecto por efecto rebaño, eliminando el estado de aportación. Nosotros con las vacunas de meningococo no tenemos enfermedad residual por reemplazo. Además, el perfil de seguridad que se observó en este 1,5 millones de hombres entre 18 a 31 años que fueron vacunados en las fuerzas militares de Corea, el perfil de seguridad fue totalmente, se pudo correlacionar con los hallazgos que teníamos de los estudios clínicos. Y finalmente te quiero mostrar, y les quiero mostrar a la audiencia, el impacto sobre portación. Tenemos 2 estudios hechos sobre Membeo, con Membeo e impacto en portación nasofaringea, sobre todo de W, Y y C. Y este impacto fue un estudio que hicimos con el doctor Reed en Reino Unido, con estudiantes universitarios, donde vimos una caída, una reducción del 36.2% de portación de meningococo, serogrupo C, W e Y. Pero este otro, en Polonia, en Fuerzas Armadas, que son de alta aportación por este hábito de convivencia, vimos un impacto con una caída al 1.2% versus 9.6% entre el grupo no vacunado, que es la barra naranja, versus el grupo vacunado, que es la barra gris. Así que pueden ver que la vacuna Membeo en un entorno militar de alta portación es un método eficaz para reducir esto y tener un efecto directo en la persona vacunada para prevenir la enfermedad, pero indirecto en la población general porque disminuye el estado de portador. Bueno, la verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que ustedes han compartido durante este simposio, durante esta actividad científica. Y a mí tal vez me gustaría resumir en algunas frases algunas de las cosas que ustedes han compartido con la audiencia el día de hoy, ¿no? Algunos mensajes para tomar en cuenta. En primer lugar, que las vacunas conjugadas contra el neumococo han demostrado impacto contra la enfermedad neumocócica global, que a la fecha ninguna de las vacunas conjugadas contra el neumococo ha controlado completamente la enfermedad invasiva por el serotipo 19A, que la vacunación contra el rotavirus ha reducido a nivel mundial de manera significativa la muerte y las hospitalizaciones por diarrea, y sin lugar a dudas, pues Latinoamérica ha sido un ejemplo de éxito con respecto a este programa. La vacunación contra el rotavirus en esquema de 2 dosis ha permitido también mejores tasas de cumplimiento de la vacunación y mayor cobertura. Y aquí la doctora Yolanda Cervantes pues tuvo la oportunidad de compartir con nosotros la importancia y el concepto de la vacunación temprana.
Y con respecto a las vacunas conjugadas contra el meningococo, la doctora María Gabriela Graña empezó hablando con respecto a la carga de enfermedad por meningococo, y que a pesar del tratamiento adecuado, pues la enfermedad meningocócica puede evolucionar rápidamente, lo que a menudo tiene como resultado consecuencias devastadoras y potencialmente mortales. Y a la fecha, la buena noticia es que hay datos en el mundo real que demuestran una reducción importante en la incidencia y en la aportación del meningococo en adultos jóvenes en el Reino Unido. Entonces, a mí básicamente me gustaría agradecerle a la audiencia su presencia en esta actividad científica, y a mí ahora me gustaría tal vez dar la oportunidad de hacer una pregunta general a las tres expertas, y que tiene que ver un tanto con la disrupción que ha habido en la actualidad con respecto a los esquemas de vacunación. Como ustedes saben, estamos viviendo una situación sanitaria de dimensiones sin precedentes, y me gustaría, por ejemplo, preguntarles a ustedes, como ustedes saben, una de las consecuencias de la pandemia ha sido, por ejemplo, los esquemas de vacunación incompletos o iniciados tardíamente. ¿Cuál creen ustedes podría ser la recomendación en ese sentido para los niños durante su primer año de vida? Patricia, Yolanda o María Gabriela, cualquiera de las tres podría contestar esta pregunta. Javier, pues bueno, creo que como tú bien mencionas de manera general, mencionar que esta pandemia de COVID-19 pues realmente nos ha mostrado lo que es un mundo sin vacunas, ¿no? Y qué importante es la vacunación. Entonces, la importancia de la vacunación en todas las edades, en pediatría, en adolescentes, en adultos mayores. Y volviendo a nuestro tema en específico, pues la recomendación muy puntual sería la revisión de las cartillas, de los esquemas, de las carnets de vacunación de los niños, acudir a su médico, a sus centros de vacunación e idealmente ponerse al día si en algún momento se quedaron atrás estos esquemas por los motivos del confinamiento, porque no íbamos al médico, etcétera, ¿no? Entonces, realmente esa sería, pues, la recomendación más importante desde el punto de vista de mantener los esquemas de vacunación, porque esto nos va definitivamente, mientras mejor estemos protegidos contra todas las diferentes enfermedades contra las que tenemos vacunas, pues más difícil podemos tener otra adicional o incluso evitar tener, por ejemplo, brotes o epidemias por enfermedades prevenibles por vacunación, como podría ser el tema del sarampión, ¿no? Entonces, un tema completo de otra, probablemente para otra sesión, ¿no? Muy interesante, pero creo que esa sería mi sugerencia, el acudir a su médico, revisar los carnets y poner al día las cartillas de vacunación. Excelente, Yolanda. Gracias por la respuesta. Entonces, quiero agradecerle a nuestras expositoras, a la doctora Patricia Izurieta, que tuvimos el placer de tenerla conectada desde Bélgica, específicamente Bruselas, su participación en esta actividad, la doctora María Yolanda Cervantes, que tuvimos la oportunidad de tenerla conectada desde México, y la doctora María Gabriela Graña, que tuvimos el placer de tenerla conectada desde Córdoba, Argentina. Y sin duda alguna, estas han sido las fortalezas que nos ha ofrecido la virtualidad, poder unir el mundo a través de una actividad científica como la que hemos podido llevar a cabo la mañana de hoy. Les agradezco a todos su presencia y que tengan buenos días y puedan pues disfrutar las sesiones científicas siguientes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por invitarnos. Adiós.